martes 1 de octubre, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a revisar noticias a través del canal del Senado. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares de esta noche. El movimiento La Tarea es Sin Tarea estuvo en audiencia en la Comisión de Educación planteando los efectos del exceso de tareas y la pérdida del tiempo de descanso y ocio. La Comisión de Constitución votará el próximo lunes 7 de octubre proyecto que busca sanciones para aquellos que agredan a funcionarios de la educación y salud. Culmina seminario denominado Una transformación digital segura que abordó amenazas y desafíos del cibermundo. Se lo adelantábamos en los titulares de esta noche. Continúan las audiencias en la Comisión de Educación y Cultura sobre el proyecto que regula el exceso de tareas. Estuvo presente el movimiento La Tarea es Sin Tarea, que entregó su opinión de cómo esto afecta, por ejemplo, el descanso versus el ocio. Todos los detalles a continuación. Una agenda que busca regular los métodos que se utilizan a la hora de educar y evaluar es la que se ha instalado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. A proyectos como el que buscan eliminar la escala de notas de 1 a 7 en el primer ciclo básico, o a la iniciativa que pretende precisar la forma en que se presentan los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Se suma otra moción parlamentaria que propone terminar con el exceso de tareas que realizan los estudiantes en el hogar. Tareas universales para todos por igual y como una sobrecarga, como una exigencia, a veces como un castigo también, ¿no? Entonces, de eso se trata, instalar ese debate, proyecto que se aprobó en el gobierno anterior, la idea de legislar. Entonces quedamos de escuchar al Ejecutivo y ahí abrir un periodo nuevo de indicaciones. Es por eso que la comisión hoy continuó con las audiencias de esta iniciativa impulsada por los senadores Jaime Quintana, Carlos Montes y los ex legisladores Fulvio Rossi y Patricio Walker. Gustavo Valderrama, pediatra e integrante del movimiento La Tarea es Sin Tarea, explicó en audiencia los cambios que hubo tras la implementación de la jornada escolar completa. A las 8 horas selectivas en promedio se sumaron otras labores que los y las estudiantes debían realizar en el hogar, con ayuda de sus padres o solos, acortando los tiempos de descanso y de ocio, lo que trajo consecuencias. Puede acarrear problemas de salud, ¿no?, relacionados con el estrés escolar, ¿no? Y este estrés se manifiesta en un estrés crónico, con un aumento, por supuesto, de las hormonas del estrés, como el cortisol, etcétera, y puede esto repercutir tanto en la salud mental de los niños chilenos como en el desarrollo desde el punto de vista del crecimiento y desarrollo neurológico en general. A mí este proyecto como está no lo comparto, porque lo que hace en realidad es prohibir las tareas, y el colegio que le entregue tareas a sus alumnos va a desaparecer, porque simplemente se le elimina la subvención. Dejaría ese colegio de percibir la subvención. Así es como está presentado. A mí lo que más me gustaría sería que esto fuera un acuerdo de los papás con los respectivos colegios. Es por eso que Movimiento La Tarea es Sin Tarea entregó propuestas a la comisión. La idea es dirigir estas labores de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. La tarea tiene que ser regulada, la tarea tiene que ser realizada en los establecimientos educacionales y no en el domicilio ni en una extensión del tiempo, y sobre todo que la tarea escolar actual y los trabajos escolares agobiantes están restando tiempo de ocio, incluso tiempo de sueño a los menores, y estos lo requieren para su normal desarrollo neurológico y desarrollo metabólico. La comisión espera poder escuchar ahora representantes del Ejecutivo para luego pedir un nuevo plazo de indicaciones a la Sala del Senado, considerando que esta iniciativa fue aprobada en su idea de legislar en el año 2016 y aseguran es necesario introducir actualizaciones. Y durante esta jornada de día martes se culminó el Seminario Internacional sobre Ciberseguridad que se realizó aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso, en el Salón de Honor, y que convoca a estudiantes, académicos, a expertos en la materia. Una iniciativa denominada Transformación Digital Segura, impulsada por el senador Kenneth Pugh y también el senador Felipe Arboe, planteó amenazas y desafíos de nuestro país en el desarrollo del cibermundo. Según los expertos, Chile se ha convertido en un foco de ciberataques en el último tiempo,
Junto con ello, las técnicas utilizadas por los cibercriminales han ido evolucionando hacia tendencias dirigidas a las personas comunes y corrientes como nosotros, a través, por ejemplo, del robo de datos personales, de las tarjetas de crédito. En paralelo, desde el Senado se ha avanzado también en iniciativas para proteger la información de los individuos en el espacio digital y tipificar el delito informático. La jornada también de cláusula contó con participación del presidente de esta corporación, el senador Jaime Quintana, quien también tuvo palabras para este seminario que se convoca en el mes de la ciberseguridad, todo este mes de octubre, donde este tema se va a tomar la agenda de diversos seminarios y actividades en la región. Pasemos a escuchar reacciones. Felizmente aquí tenemos una política pública, tenemos una mirada de Estado que parte con la presidenta Bachelet en lo que es la política nacional de ciberseguridad, que continúa el presidente Piñera con un proyecto de ley ingresado el año pasado respecto de nuevos delitos informáticos y que por supuesto este Senado se lo tomamos muy en serio. Este es un tema de Estado, es un tema relevante. Avanzamos mucho en la transformación digital, pero tenemos que hacerlo de forma segura. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos, a las ciudadanas, que sean capaces de entender que tenemos que convertirnos en ciudadanos digitales, ser usuarios y también saber de todas las ventajas y también los riesgos. Por eso, cada uno debe prepararse. Esta es una política de Estado, nos hemos hecho cargo de los desafíos que significa asumir, ¿no es cierto?, el desafío digital. Tenemos un plan concreto con acciones para mejorar la ciberseguridad en paralelo a cómo ha venido mejorando y avanzando la economía digital. Chile es un país que tiene importantes avances en materia de comercio y de digitalización en todos los servicios que reciben los ciudadanos y estamos avanzando con un plan concreto para poner la ciberseguridad al nivel en que se encuentra también el nivel de avance de la economía digital. Bueno, poner la ciberseguridad al nivel internacional es el objetivo principal de nuestro país. Se está trabajando en aquello con proyectos de ley. La idea es establecer una ley marco para poder establecer medidas preventivas, provisorias sobre esta importante materia. De aquello también hablaron los expertos que fueron citados a este seminario. Que es muy importante que Chile pueda comenzar a trabajar en el desarrollo de su propia inteligencia de datos en el país. Todo eso no tendría ningún valor y posibilidad realmente de ser funcional si es que no fuera a través de una institución establecida que tenga el poder apoyado por las leyes y que sea respetada por las demás compañías y sectores. Es precisamente el vehículo que se necesita para poder lograr esto y proteger la economía y los activos que tiene este país. Lo que más falta es generar un cambio cultural tal de que las personas hagan un uso seguro de la tecnología, porque ya estamos inmersos en un mundo donde vivimos día a día con la tecnología, pero no lo hacemos de forma segura, no estamos conscientes de todos los peligros. Entonces, ese cambio cultural no solo tiene que ser a nivel de organizaciones, sino que tiene que ser a nivel de personas. Sigue avanzando también la discusión en la Comisión de Agricultura sobre el Código de Aguas. Se espera la presencia de la Dirección General de Aguas respecto al debate. Detalles en el siguiente informe. El acuerdo de la Comisión de Agricultura era esperar la presentación de la Dirección General de Aguas sobre los otorgamientos del recurso en Chile y la reforma que se discute en particular. Sin embargo, tras los detalles entregados por la DGA, por ejemplo, en la potestad, composición y recursos del Comité de Expertos, que es parte de la iniciativa, esta continuó sin satisfacer las expectativas de los senadores, pese a algunas garantías para las APR, el consumo humano y los caudales ecológicos. En primer lugar, el Comité de Expertos, que sería fundamental para adoptar determinadas decisiones, y en segundo lugar el mecanismo de remate para los nuevos derechos. Respecto del comité de expertos, si bien ha habido una valoración, se considera que la propuesta es claramente insuficiente. Y aquí le hacemos un llamado al Ejecutivo, al Gobierno, para efecto de dotar de más recursos a la Dirección General de Aguas, para efectos de que se cuente con todas las herramientas necesarias para que las decisiones que se adopten en esta materia tomen en consideración la situación de escasez que se está produciendo como resultado de la crisis climática que afecta al planeta. Lo mismo ocurre con los remates de agua que pregona el mensaje original del Ejecutivo, una figura que incomoda en la interna de la instancia y que, como sostiene el titular de la Comisión de Agricultura, senador Álvaro Elizalde, puede abrir peligrosamente la puerta, dijo, a incentivos perversos en un área particularmente sensible. Y respecto del mecanismo del remate, existe la duda si esto es un mecanismo que finalmente pueda terminar generando incentivos perversos para efectos de consolidar una lógica en la administración del recurso hídrico que va en contra del bien común y que está significando que
respecto al consumo humano o respecto a la agricultura, existan más restricciones que incluso aquellas que de por sí está generando la crisis climática. Por eso fue la propia DGA la que se abrió a trabajar una propuesta más depurada y reformulada con los asesores técnicos de los senadores de la comisión, para que al menos, en lo referente al comité de expertos, las dudas sean zanjadas para beneficio de la reforma al Código de Aguas. Mi solicitud es que ojalá hubiese un espacio en que pudiésemos trabajar en una semana, si no pido más, con sus asesores técnicos, porque a lo mejor llegamos a una fórmula en que esto se puede implementar y podemos mejorar la situación actual. Yo creo que el país se merece que esta cuestión se mejore y una semana me parece un tiempo razonable para poder entregar una propuesta de nuevo. Un flanco aparte fue el que le propone el senador por el Maule, Juan Castro, para que al menos con un piloto los privados puedan hacerse de concesiones de acuíferos para operarlos y sacarles provecho en una mejor gestión y distribución entre los interesados, con garantías y sanciones para adelantarse, señaló, al escenario crítico que ya comienza a aspectarse, una propuesta que para el titular Álvaro Elizalde al menos no cabe dentro de este debate en especial. Y por eso creo que el hacer un piloto a lo mejor no nos afectaría mucho y yo estoy seguro que una concesión, una empresa que se le interese esta concesión va a visionar y va a prepararse de tal manera que nunca nos va a tener a la población sin agua, porque tendría que tener tremendas multas. Lo que pasa es que los plazos para un proyecto piloto van más allá de los plazos legislativos y la emergencia la tenemos ahora. Por tanto, ahora se requiere una regulación moderna. De esta forma, cuestionando por una parte la viabilidad como método de los remates de derechos, pasando por una crítica a la visión de mercado de este mecanismo y comprometiendo una versión más depurada y fortalecida para el comité de expertos. Sobre el cierre, la Comisión de Agricultura también rechazó al menos un par de indicaciones relacionadas para esperar una mejor propuesta y acordó invitar al ministro Antonio Walker no solo para que dé cuenta del tema sequía, sino para que participe de la siguiente sesión por Código de Aguas. Y el próximo lunes la Comisión de Constitución votaría el proyecto sobre sanciones para quienes agredan a funcionarios del área de la educación y de salud. Solo como dato, se entregó a la Comisión de que existen actualmente 267 agresiones y infracción a los docentes, esto en las aulas o en los colegios. Más detalles a continuación. Las agresiones a funcionarios de la educación van en aumento. Así lo expresaron los docentes ante la Comisión de Constitución del Senado, que se encuentra debatiendo en particular el proyecto que busca una protección penal especial a los profesionales de esta área y también de la salud. Como dato, el Colegio de Profesores señaló que en lo que va del año, 267 profesionales son agredidos. Muchos de esos casos no son denunciados. Una situación grave que sigue en crecimiento. La estadística oficial de la Superintendencia de Educación señala 267 denuncias por agresiones a docentes. Queremos que, y lo indiqué yo ahí en la presentación, que sea una cifra subvaluada porque muchas de las agresiones no llegan a denuncia y precisamente fue uno de los puntos que observamos en el sentido que debe existir obligación de los sostenedores de hacer las denuncias, cualquiera sea la gravedad del delito, no solo por un tema estadístico, sino además porque efectivamente eso pone la posibilidad al haber penas más agravadas, como va a ser este proyecto de ley, de que eso llegue a concretar si se termine la impunidad, porque muchas veces las agresiones a docentes, y creemos que pasa lo mismo con la salud. En los últimos años, los casos de agresiones en consultorios, hospitales y en la atención primaria en general también reflejan una cifra preocupante. 960 denuncias al año es lo que se estipula. Por ello, desde el área valoran que se establezcan penas ejemplificadoras. Quiero recalcar que estos casos siguen ocurriendo, llevamos más de 960 casos en lo que va del año y estos siguen sumando cada día. Y es por eso que agradecemos bastante la disposición de los senadores para poder tramitar esto el día lunes a más tardar. Que urge tener una ley que proteja a todos los funcionarios de la salud pública y a las personas que ejercen en educación, ya sea a los profesores, asistentes y a los manipuladores de alimentos. La iniciativa, originada en una moción encabezada por el diputado Mario Venegas, establece en el Código Penal un tipo especial de lesiones contra estos profesionales y que serán sancionados. Sin embargo, la comisión estimó aplazar la votación para el ingreso de indicaciones que mejore la iniciativa. Le voy a poner un ejemplo. Se establecía que para las lesiones graves la pena mínima iba a ser 10 años, que es la misma pena que tiene el homicidio. Entonces iba a valer más la pena, digamos, a una persona matar a un profesor o a un médico o a un funcionario de salud y no dejar testigo. Entonces obviamente dijimos, mire, sabe que aquí somos expertos en materia jurídica, así que veamos una redacción que sea adecuada, que cumpla el objetivo y eso es lo que vamos a hacer junto con la academia, junto con los asesores de los senadores y del gobierno. La Comisión de Constitución acordó sesionar el próximo lunes 7 de octubre con el fin de votar este proyecto en segundo trámite.
Seguimos con más informaciones, en este caso de actualidad. Hay novedades, informaciones del momento sobre la acusación constitucional en la Cámara de Diputados en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Finalmente se rechazó esta acusación constitucional por 77 votos a favor, 73 en contra. La admisibilidad, bien digo, de esta acusación constitucional que partió muy temprano. Estamos viendo imágenes de lo que fue esta jornada. Vemos la ministra de Educación en la Cámara de Diputados. De inmediato vamos a tomar contacto con nuestro canal amigo Cámara de Diputados y las reacciones que están en este momento en vivo. Muy importante en impulsar la acusación constitucional y queremos asumir esa responsabilidad por completo. Esta es una herramienta de control político del Parlamento sobre el gobierno. Sin el control político lo que se produce es el abuso, la arbitrariedad, la vulneración a las leyes. Creo que la aprobación de la cuestión previa vuelve a ratificar lo que hemos sostenido, que aquí hubo infracción a la Constitución y a las leyes, y que hay leyes sin ejecución, y que la ministra ha hecho pesar su opinión personal, que es una opinión en contra de las leyes que fueron aprobadas para fortalecer la educación pública. Yo entiendo que a la ministra le gustaría que la matrícula de la educación pública siguiera bajando. Y cuando uno ve el conjunto de infracciones sistemáticas, reiteradas y en distintos ámbitos, solo uno puede llegar a una conclusión: que este gobierno, que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que no tiene mayoría en el Parlamento, que decidió gobernar por decreto, tiene una ministra que decidió dar un paso más. No solo gobernar por decreto, sino gobernar vulnerando las leyes. Nosotros vamos a seguir impulsando todas las herramientas que nos da la Constitución para proteger el fortalecimiento de la educación pública y para garantizar que las leyes se cumplen. ¿Se pierde la confianza con la democracia cristiana, con la oposición en sí tras esta acusación? Yo creo que la unidad de la oposición ha estado en cuestión desde el inicio de este gobierno. Creo que este ha sido el esfuerzo más importante que se ha hecho para lograr una posición unida de la oposición. Aquí han estado todos los jefes de bancada de la oposición. La acusación constitucional contó con la participación de abogados de todas las bancadas y hemos logrado fundamentar esta acusación constitucional con el respaldo de un diputado de la democracia cristiana que fue quien sostuvo la acusación constitucional. Yo creo que si uno ve el resultado final, podrá llegar a la conclusión que tal vez hay parlamentarios que están fuera del alcance de la unidad política de la oposición. La mayoría de ellos, diputados independientes, que ya no obedecen a un proyecto político, sino que tendrán que dar explicaciones respecto a qué intereses responden. Hoy día votaron con el gobierno, hoy día votaron en contra de la educación pública, hoy día votaron en contra de la posibilidad de que haya control político sobre el gobierno. Diputado, ¿está en revisión el acuerdo de administración de la Cámara de Diputados con el voto de uno de los vicepresidentes de Pepe Out? No, yo no coloco en cuestión el acuerdo administrativo. Sí entiendo que cuando uno elige una mesa, elige no solo una mesa para administrar la Cámara de Diputados. En este caso, los 3 integrantes de la mesa contaron con la confianza de la oposición. Y su rol no es solo administrativo, su rol es político. Y por tanto el rol del presidente y de quienes ocupan los cargos de vicepresidente es contribuir a la conducción política de la oposición. Yo creo que ese rol Pepe Out claramente en esta votación no lo ha cumplido. ¿Diputado Muleta acusó de cálculo en el PS por haber impulsado esto? Yo creo que el Partido Socialista, el único cálculo que hizo es que esta acción era indispensable para lograr garantizar el cumplimiento de las leyes que fortalecen la educación pública. Y quiero decir que es difícil responsabilizar a un partido respecto a lo que ocurre en otros partidos y en otras bancadas. El Partido Socialista actuó con absoluta unidad, la totalidad de su bancada estuvo presente, la totalidad de la bancada apoyó la acusación constitucional y evidentemente... Con 20 minutos estábamos con las reacciones desde el canal de la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Monsalve, ahí estaba con las primeras reacciones de este rechazo a la acusación. Y tenemos una reacción del momento también vía red social Twitter, ha hablado el presidente Sebastián Piñera, vemos de inmediato su Twitter. Aprecio y agradezco la mayoría de diputados que rechazaron esta acusación constitucional contra ministra Marcela Cubillos, que nunca tuvo fundamento jurídico alguno. Ahora, ministra, concentrar todo su esfuerzo y compromiso en mejorar la calidad de la educación de nuestros niños
y jóvenes. Es el tuit que ha dado hace pocos minutos el presidente de la República, Sebastián Piñera. Con esta información nos despedimos. Quédese en el canal del Senado porque ya viene la entrevista de Julio Escobar.